Bueno, Javier Echeverría es un matemático filósofo que está ahora en el Instituto Sinergiac del Gobierno del País Vasco, que está en la UPV, en la Universidad del País Vasco. Antes estuvo en el CSIC. Javier viene colaborando con la OI desde el año 99 aproximadamente. Ha escrito con nosotros algún libro, Gestión de los riesgos, en Biblioteca Nueva. También coordinó el primer número de la primera revista que tuvimos de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, que después devino en la revista Ciencia, Tecnología y Sociedad, cuyo director está aquí, Mario Albornoz. Y en esa revista hizo un foro que a mí me causó curiosidad, que si se podía innovar sin conocimiento. Sí, pues ese tipo de transgresiones son cosas que Javier hace mucho y supongo que hoy hará alguna. Ayer le escuché hablando a estudiantes de formación docente y hizo alguna que otra. ¿Por qué Javier Echeverría, un filósofo, un matemático en algo de TIC y educación? Bueno, él en 1999 escribió un libro que se llama Los señores del aire. Traducido al lenguaje actual es Los señores de la nube. Esa sería la traducción exacta, es los que gobiernan desde el ciberespacio. Y él tiene ahí un capítulo, una parte del libro en el que habla de educación. Estoy hablando de 1999. Las cosas que él cuenta de lo que puede ser la educación del futuro, de lo que podía ser, son cosas que ahora mismo se ven, que algunas son y algunas pueden ser. Todas pueden ser, pero está escrito en el 99, es decir, con una mirada muy hacia el futuro. En esos años en que él daba conferencias constantemente, ahora está más tranquilo. Normalmente todo evento importante en España o abría o cerraba o Javier o Manuel Castells. Dependía si fueran eventos más hacia la prospectiva o hacia reflejar la realidad. Es verdad, Javier, más o menos. En realidad, Javier ha sido alguien que nos ha acompañado en todos los estudios sociales de la ciencia que hemos hecho en la OI, en todo el tema CTS. Es alguien en el cual la OI es un orgullo haberle tenido en tantos lugares. Y yo estoy seguro que, aparte que les va a gustar, les va de vez en cuando a hacer vibrar, en el sentido de ¿qué está diciendo? Eso como que si se puede innovar sin conocimiento, que yo todavía no lo he entendido, eso de innovar sin conocimiento. Bueno, Javier. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Juan Carlos ha anticipado, me disculpo de antemano con los ponentes de la siguiente sesión, porque no me voy a poder quedar a oírles por este viaje aéreo que tengo. Y muchas gracias, por supuesto, a la OEI por esta invitación a estar aquí en Ibertic. Bien, yo voy a hablar del varios a varios, un poco como contrapunto del uno al uno. Ahí tienen mi correo electrónico, de todos modos, para cualquier cosa cualquier divergencia. Espero diferir de ustedes en bastantes puntos, o sea, entonces, si no quedaría decepcionado, o sea, entonces, aunque estén de acuerdo conmigo, en el diálogo, pues procuren ustedes diferir y debatir y criticarme sobre todo. Bien, entonces, y precisamente por eso puse este título, del uno al uno al varios varios. Le he añadido, por la cosa esta mía de la tradición matemática, del n.n, o sea, para resumirlo del varios varios, sin saber cuántos son, o sea, entonces queda indefinido. En un momento he pensado si poner x2.i, o sea, pero al final lo he dejado en n2.n para no complicar demasiado, digamos, el tema. Bien, bueno, entonces es claro, ¿no?, que la ineficiencia de los laboratorios de computación en los centros escolares. Yo me acuerdo que en aquella época, cuando en España, a finales de los 90 y sobre todo a principios de este siglo, los laboratorios informáticos, se llamaba allí, o computacionales, eran, digamos, el modo de introducir en las escuelas, en los centros escolares, las TICs.
Entonces yo me oponía radicalmente, decía que esto era meter cacharrería en las escuelas y en los centros escolares. Efectivamente, todos esos ordenadores acabaron llenos de virus, lo usaba muy poca gente, en fin, fue muy bueno a quien tuvo, digamos, la contrata, la empresa que vendió los ordenadores, pues efectivamente obtuvo beneficio. Me imagino que el político correspondiente se llevaría a la comisión pertinente y, por supuesto, pues no pasó nada, ¿no? Pero quedaron, digamos, infrautilizados, salvo raras excepciones en donde había un profesor, un docente, que normalmente era el raro de la comunidad docente, o sea, esto yo creo que es una constante en todos los países en aquellos tiempos, que era el que tomó bajo su responsabilidad voluntariamente y normalmente sin reconocimiento docente, o sea, digamos, haciendo horas por su cuenta, y entonces este se cuidó de hacer funcionar estos laboratorios informáticos, pero estos fueron los menos los que funcionaron. Entonces, partiendo de eso, yo estoy completamente de acuerdo, claro está, con este modelo 1.2.1. Bueno, los problemas no los voy a aludir, Entonces, por lo tanto, el modelo 1 supone un avance importante y muy positivo, sin duda, en la introducción de las TICs en los procesos educativos. Pero es altamente previsible, seguro que va a evolucionar, que va a cambiar y que se va a quedar en poco. Dentro de poco el modelo 1 ya lo es, en realidad ya está superado, ¿no? Entonces, está muy bien que se haga, por doquier, pero yo voy a proyectar un poquito hacia el futuro, o sea, proyectar, ya que la anterior sesión era dentro de 5 años, pues a ver qué sucede. Bien, a mí no me gusta el término 1 a 1, o sea, y su representación con esa notación, por motivos filosóficos. Por motivos filosóficos es fuertemente atomista e individualista esa formulación. No es CTS, o sea, alguien de CTS esto lo tiene que rechazar, o sea, porque no aparece para nada, o sea, es decir, esta concepción en donde está, digamos, la persona, el estudiante y la computadora, no hay nada más. Pues esto vamos, es rusoniano, es como este mito de Rousseau, en donde había una persona que estaba confrontada a la naturaleza, ella solita. Esto no ha sucedido jamás en toda la historia de los seres humanos, ¿no? Entonces, lo más que había era tribus enfrentadas digamos, a las manadas de lobos, a los dinosaurios, etcétera, etcétera, pero siempre tribus que se comunicaban entre sí y con una estructura y normalmente también con jefes, digamos, o sea, la especie humana procede de los primates, y por lo tanto un primate solo no sobrevive jamás, Entonces, por lo tanto, tampoco una persona sola en un entorno tan feroz como es el mundo electrónico, el mundo digital tan competitivo, no sobreviviría jamás. Y entonces, por lo tanto, de ahí mis dos argumentos para dudar de la formulación, no de la idea, no del programa, que ya he dicho que lo considero positivo. Y entonces falla además por los dos lados, Falla por el lado de la derecha, que es la computadora, o sea, una computadora, voy a intentar mostrar que son muchas, son varias, son ahí hay n componentes, y voy a tirar un poquito del hilo, simplemente de la complejidad de este uno de la derecha, pero también el uno de la izquierda es extraordinariamente complejo. Digamos, esta persona, este estudiante, si se analiza un poco la complejidad del ser humano, su evolución a lo largo del tiempo, esto ya es un tema más filosófico si quieren, pero somos muchos, cada uno de nosotros somos muchos, y por lo tanto, por motivos, diríamos, más filosóficos, también el uno de la izquierda es criticable. Bien, bueno, entonces, por lo tanto, propongo una concepción pluralista, sistémica y relacional, muy importante el término relacional en este caso, de la educación. O sea, las relaciones sociales son determinantes para lo que sea ese uno de la izquierda, y las relaciones entre las TICs, la convergencia, las compatibilidades, si son compatibles o no son compatibles unas TICs con otras, que son en forma de relaciones tecnológicas dentro de un sistema tecnológico. Entonces, esto es determinante para hablar de una tecnología. O sea, una tecnología un artefacto, quiero decir, es relativo al sistema tecnológico, y por lo tanto es uno porque se distingue del resto y por las relaciones que mantiene con el resto del sistema tecnológico. Entonces, concepción relacional. Óscar Valiente, en este número
que Juan Carlos Toscano me lo diste ayer, anteayer, y que es francamente interesante, este número magnífico sobre los modelos uno a uno en educación. Óscar Valiente, podría haber citado a muchos más autores de los que escriben ese número, pero me hubiera alargado. Plantea la misma idea, o sea que él utiliza el término holístico, que es un término muy filosófico también, pero yo me quedo en sistémico, o sea, holístico ya tiene la connotación de todo, y todo para mí ya es mucho decir, ¿no? Entonces con que haya un sistema tecnológico, o sea, y entender al ser humano también como un sistema, y como un sistema de relaciones sociales, digamos, ya el todo es otra cuestión. Bien, bueno, en cualquier caso hay una variante en mi discurso de la cual no voy a hablar mucho, pero quiero mencionarla, vamos, debida a Amartya Sen, o sea, en donde la idea es simplemente que las TIC expanden, amplían. Estoy muy de acuerdo con la noción que se ha dicho anteriormente de la sociedad expandida, aumentada, como se quiera decir, ¿no? Expanden el espacio de capacidades y cuando, o sea, las posibilidades de acción de los seres humanos, gracias a las TIC, se aumentan mucho, y también de acciones educativas, por lo tanto, o sea que el espacio educativo, el espacio de acciones educativas, el espacio de acciones o de actividades educativas se amplía gracias a las TIC y se expande, y por lo tanto, y también el de desempeños, que es término también de Amartya Sen. Es decir, en la medida en que una persona o un grupo o una institución, por ejemplo una escuela o un centro escolar, se apropie de unas tecnologías o de una parte de ese sistema tecnológico, entonces su espacio de capacidades, sea como persona, como grupo o como institución, se amplía y se expande. Y entonces eso es lo positivo de las TIC, o sea, la expansión, la ampliación del espacio de capacidades, y cuando hay uso y hay apropiación y se avanza en el uso de las tecnologías, entonces también se amplía el espacio de desempeños. Bien. Bueno, dejo lo del tercer entorno porque irá saliendo a lo largo del discurso, pero vamos, esa es mi idea principal. Bueno, así la digo muy brevemente. Hay tres entornos, o sea, el tercero es el mundo digital, el mundo electrónico, el ciberespacio, el mundo virtual, como lo quieran llamar, ¿no? Yo prefiero llamarlo tercer entorno para darle relevancia. El primer entorno es la naturaleza, es la biosfera. Aquí el primer entorno está representado por nosotros mismos entiendo, por nuestros cuerpos, solo nuestros cuerpos y nuestros cerebros en particular, que son entidades de primer entorno, producto de la evolución natural. Luego está el segundo entorno, que ya es pues, la ciudad, en fin, la polis, etcétera. Está representado también aquí por doquier. Esto es un espacio de segundo entorno, ¿no? Estamos en una ciudad, en una sala. Nuestras ropas son segundo entorno, o sea que el segundo entorno se superpone a nuestro primer entorno. Y luego ya tercer entorno es pues todas estas parafernalias de cámaras, de pantallas, TICs, pendrives, tablets, toda esta parafernalia, telecelulares también, ¿no? Entonces, efectivamente, todos estos artefactos se van superponiendo cada vez más a los seres humanos. O sea, es decir, ya hoy en día, pues yo aquí tengo también, digamos, superpuesto en mi bolsillo, llevo el teléfono celular, ando con la cartera, con el ordenador, las tarjetas de crédito son muy importantes y de débito, o sea, es una TIC importantísima que siempre se olvida, o sea, y subrayo la importancia. Yo siempre en conferencias suelo decir, ¿quién no lleva una tarjeta de crédito o de débito aquí superpuesta? Quien no la lleve, que levante la mano. Y normalmente pues nadie levanta la mano, y no por timidez, sino porque normalmente llevamos varias. Y no solo tarjeta de crédito y débito, sino tarjetas, pues no sé, para entrar en un hotel, para entrar en una habitación. Entonces todo eso son TICs que son muy importantes, no son Internet. O sea, quiero decir con ello que el tercer entorno es una noción más amplia que Internet. Bien. Entonces, entonces estos programas de educación y tecnologías de la OI, en los cuales yo colaboro pues, desde hace mucho tiempo, han de evaluar las posibles, en qué medida las TICs mejoran, insisto, los espacios de capacidades, tanto personales como grupales o como institucionales. Y esta es la idea importante, no solo los resultados escolares de los individuos. Yo en la literatura que he leído en estos 2 días, que es, digo, interesantísima, me parece muy pedagocéntrica, si valga el término, ¿no? O sea, es decir, que les preocupa mucho
el que los estudiantes mejoren, o sea, si las TICs contribuyen a mejorar los resultados, el rendimiento escolar, ¿no? Voy a utilizar a propósito el término rendimiento, que es un término con fuertes connotaciones, ¿no? Entonces, esa no es la cuestión, ¿eh? O sea, es decir, la cuestión, lo que hay que evaluar es si las TIC expanden el espacio de capacidades de las personas, ¿eh? Que luego esto esté bien puntuado o mal puntuado en la escuela, eso puede ser un problema de la escuela, ¿eh? O sea, entonces, evaluar la expansión del espacio de capacidades es lo importante y no, en cambio, los resultados escolares, el rendimiento escolar de las personas o de los individuos. Bien. Entonces empiezo ya, digamos, uno a uno, ¿vale? Uno a uno más el tercer entorno, ¿eh? O sea, es decir, porque claro, la computadora, si está apagada, si está apagada, pues bueno, hombre, había un historiador brillantísimo, Antonio Rodríguez de las Heras, que decía siempre hace años, fue el premio Fundesco con su libro Navegar por la información, decía que él antes de encender un ordenador, una computadora, primero levantaba la tapa, o vamos, entonces no había portátiles, miraba la pantalla y antes de encenderlo meditaba, o sea, ante la pantalla vacía, o sea, y estaba un rato primero meditando, y entonces ya, a partir de ese momento, en un momento dado ya enchufaba la pantalla. Entonces insisto en la importancia del acto de enchufar, o sea, de darle al botón, el on o el off, entonces cuando uno le da al off, el tercer entorno se viene abajo, desaparece. Y luego volveré sobre este argumento, ¿no? En cualquier caso, el ordenador, o exactamente igual la pantalla del celular o la pantalla de una tableta electrónica o digital o cualquier otra cosa, está diseñada y hecha para conectarse al tercer entorno. O sea, por lo tanto, será persona-ordenador más tercer entorno, puesto que el diseño es precisamente para conectarse. O sea, con lo cual, el 1-1 más una cosa complejísima, endiablada, en donde hay cientos, miles de ordenadores, millones de personas interconectadas, ¿no? Ahí está Telépolis, que era mi idea originaria, o sea, digamos, una ciudad virtual, digital y global. Entonces, por lo tanto, en lugar del atomismo de persona-computadora, más, una vez encendida la computadora, aparece pues una especie de magia fantástica que a cualquiera sin duda le fascina o le atrae en cuanto la ve. Bien, entonces, digamos, esa conexión del centro escolar o a otro punto de acceso es condición sine qua non. O sea, es decir, que para que funcione el modelo 1 a 1, el centro escolar, luego volveré sobre esto también, tiene que tener un servidor que se conecte a las redes telemáticas, etc. Entonces, decisión fundamental de política educativa. Esa intranet, vamos a llamarla de esta manera, que es un término muy clásico, ¿no? ¿Va a ser cerrada o abierta? Es decir, ¿va a ser de acceso libre o por el contrario hay que ser del centro, o sea, hay que estar matriculado en el centro o como mínimo darse de alta y manifestar la identidad? O sea, eso yo no me voy a meter, eso son opciones de cada cual, pero son decisivas. O sea, digamos, si la escuela va a ser abierta, la escuela electrónica va a ser abierta o va a ser cerrada y restringida a los matriculados, a los usuarios garantizados, etcétera, etcétera. Luego hay otra cuestión que ya tenemos, digamos, nuestro centro con wifi, nuestro centro escolar ya tiene su wifi y interconectamos este centro escolar con otros centros escolares o no. O sea, nos constituimos como uno, o por el contrario, aceptamos que somos muchos e interconectados, centros escolares interconectados. Yo, desde luego, estoy a favor de la red educativa telemática, es una terminología que uso desde el año 99, en el libro este que ha mencionado Juan Carlos Toscano, y que en aquel momento promovía, decía, las escuelas lo que tienen que hacer es generar redes educativas telemáticas, y por lo tanto, de mi postura sigue siendo la misma. Duda importante, que en estos textos de la revista Iberoamericana de Educación, pues varias personas, salvo el colombiano, el artículo de los colombianos, todos los demás están a favor de la conexión también de las redes escolares con las casas, con las familias, ¿no? Yo también estoy a favor de eso, sin duda, pero en cualquier caso, una cosa es que o sea, que el niño o la niña se pueda llevar la computadora a su casa. Otra cosa es que tenga conexión desde su casa. Vamos, para que tenga conexión desde las casas,
ánimo y a ello, ¿eh? O sea, es decir, hay que ponerse de acuerdo inmediatamente con uno de los señores del aire, que será el de la telefonía digital que sea, este cobrará tanto, y bueno, pues hay que negociar eso. O sea, que ya no basta, por lo tanto, la computadora, sino que hay que tener, digamos, la antena telefónica y la digitalización, o sea, la cobertura para toda la zona donde viven los niños y las niñas que van luego al centro escolar. Entonces, diríamos 1 más 1 más... o sea, la Wi-Fi en el centro escolar más la Wi-Fi encima de los domicilios de todos los niños y niñas del centro escolar. Hombre, no tiene por qué ser Wi-Fi por antena, puede ser con un pendrive, bien entendido, pero por lo tanto es computadora más pendrive. Y con antena telefónica relativamente cerca. O sea que ya tenemos 1 más 1 más otro artefacto TIC también, que es el pendrive de conexión a la telefonía digital. Bien, ahora, si ya llega el ordenador a casa, una casa, vamos a suponer, yo de pequeño asistí al momento en que llegó la radio a mi casa, que fue un acontecimiento memorable, escuchábamos toda la familia la radio, digamos, en torno al aparato. Luego llegó el teléfono, esto ya era magia borragia, ¿no? Luego llegó la televisión, esto sin duda extraordinario, y llegaron los ordenadores, llegaron las consolas de videojuegos, o sea que, digamos, en mi trayectoria vital, digamos, siendo, o sea, lo digital, me ha ido llegando uno por uno, cada 5, cada 10 años, ¿no? Entonces, imaginemos, por lo tanto, que hay gente... Bueno, que tiene radio, vamos, que tiene radio y que tiene televisión. Es muy raro que la gente no tenga televisión hoy en día, aunque hay familias que no las tienen, ¿no? Pero en cualquier caso, si se presenta el niño o la niña con el ordenador, con conexión a una red, vamos, o sea, va a congregar a toda la familia y a los vecinos también, o sea, va a ser como la escalera esta del centro escolar que se ha proyectado anteriormente, ¿no? Entonces, el niño o la niña de repente va a coger un prestigio entre los vecinos y familiar enorme. Prestigio, también envidia, o sea, también envidia, el ser humano es como es. Entonces, igual alguien le dice, oye, pues vamos, alguien igual le roba el artefacto, vamos, el ser humano es como es, o sea, entonces igual hay que prever, por lo tanto, con mucho cuidado, a ver qué sucede con esto de llevar en determinadas zonas, digamos, propagar la red escolar. Y segundo, podrán usar los padres, los familiares, entonces la computadora del niño o de la niña. Si lo usan los padres y los familiares, ¿por qué no lo van a usar los vecinos? O los amigos del niño o la niña, ¿no? Entonces ya ven que tirando del hilo va saliendo bastante más gente. Antes teníamos uno, y ahora ya tenemos bastantes personas en torno a la radio antaño, al teléfono antaño. Siempre era un pueblo cuando llegaba el teléfono. Vamos, era el lugar, después de la iglesia, pasaba a ser el lugar principal del pueblo, y algo así sucedería. Bien. Claro, entonces esos son diseños de red. Diseños de red, si se va a poder... Claro, puede haber diseños más estrictos. Por ejemplo, hay universidades que hacen esto. Solo se puede acceder a la red desde el campus. Y otras, en cambio, son más liberales, o sea, más abiertas, y dicen, bueno, pero claro, para eso te tienes que cargar un software, cada vez complica más, todo por motivos de seguridad. De seguridad, que es el valor dominante hoy en día para cualquier administrador de red. Bien, en cualquier caso, con esto ya tienen ustedes un poco la idea de un apunte de lo que para mí son las redes educativas telemáticas y su incidencia, su inserción social. O sea, es decir, como una red educativa telemática, por el hecho de existir, puede expandirse o influir más o menos en la sociedad, dependiendo del diseño que se haga. Y por lo tanto es un tema CTS, pero por tanto no 1-1 en ningún caso, sino 1-1 más sociedad. 1-1 más electricidad. Sin electricidad no hay ni mundo virtual ni tonterías. O sea, es decir, se requiere un cable y un cargador. Un cargador, todos los que andamos con ordenador y con móvil estamos obsesionados con la toma de la electricidad. Yo a Mario Albornoz le pregunté, ¿cómo son las tomas ahora en Buenos Aires? ¿No? Porque encima mi teléfono se había quedado, mi celular se había quedado sin carga en el avión, ¿no? Y menos mal que entró el enchufe y para el ordenador, la computadora también. Bien, esto ya lo digo, es importante el tenerlo en cuenta, porque esto implica también que el centro escolar... Hombre, se supone que un centro escolar tiene electricidad, claro está, pero en cambio muchas de las casas no pueden no tener electricidad. O sea, puede haber zonas en donde el niño o la niña está
y no tienen electricidad. Con lo cual, generar una red escolar, yo estoy a favor de que se hagan una red educativa telemática, pero igual implica llevar la electricidad a muchas zonas urbanas y bueno, y está bien, o sea, precisamente entonces, digamos, las computadoras, el modelo 1.1 va tirando de muchas más cosas, pero eso implica contratar con las redes eléctricas, que normalmente suelen ser privadas. Hay países donde están nacionalizadas, pero entonces ya tenemos un tipo de personaje con el cual el centro escolar o las autoridades educativas tienen que hablar, que son las compañías eléctricas. Aunque solo sea para abaratar costes, o sea, sin más. Bien, quiero decir con ello, y es importante tenerlo presente, que el ciberespacio es material. Es virtual, sin duda, pero es material, tiene una materialidad. Solo pongo el ejemplo de la electricidad, pero podría poner el ejemplo de las pilas, de su reciclaje, de los materiales que tiene cualquier computadora, que genera problemas ecológicos, medioambientales, importantísimos. Es muy difícil reciclar, desde un punto de vista medioambiental, una computadora. Y bueno, y por supuesto una red, todo esto tiene un coste de funcionamiento y de mantenimiento, o sea que igual a uno le regalan o le dan a precio muy barato las computadoras, esto está razonado perfectamente por Valiente precisamente en esta revista, pero igual luego tiene unos costes de mantenimiento, de actualización y de reparación de la red, que claro, o sea, yo te regalo, es como los españoles cuando llegaron a América y daban baratijas a cambio del oro, ¿no? Entonces, bueno, yo te regalo unas baratijas y vamos, y me quedo a continuación, me voy a forrar, digamos, con el dinero que vas a tener que pagar para mantener estas redes telemáticas. Bien, paso a la siguiente. 1 a 1 más puertos externos. Hay tablets que no tienen puertos externos. Yo esperaba tener tablets hasta que hubiera un puerto USB, porque para mí esto del USB, si voy dando conferencias, es como llevar, entre comillas, el conocimiento, ¿no? Y entonces ahora yo ya tengo un tablet con puerto USB pero claro, estos ordenadores, digamos, escolares, estos mini ordenadores, desde luego, es claro que tienen menos puertos externos. ¿Van a tener conexión a impresora? Bueno, a discutir, pongamos que no, pero a un puerto USB supongo que sí. Ahora, si van a tener conexión a un puerto USB o cualquier otra forma de conexión similar externa, ¿se van a poder introducir ficheros y programas en ese ordenador o no? Entonces, no tiene disco duro, dependerá, es memoria flash, etcétera. En cualquier caso, es un problema que hay que resolver, etcétera. Porque claro, digamos, si el ordenador solo sirve con el software con el cual ha venido diseñado y yo no puedo meter ningún software, ni ningún fichero, ni ninguna foto, ni ninguna imagen mía, toda la tengo que poner, entre comillas, en la nube, pues hay gente que igual quiere, efectivamente, introducir algo en el ordenador. ¿Por qué? Porque aparentemente es suyo, o sea, digamos, y puede haber gente también que quiera desmontar el ordenador. Eso bien saben ustedes que está estrictamente prohibido. O sea, todos los fabricantes de ordenadores prohíben desagregar, o sea, en las normas de uso estas que uno dice acepto, siempre una de las prohibiciones fundamentales es no abrir el ordenador, o sea, y no desagregarlo, no sacar nada. Bien, pero puede haber niños, las niñas son muy curiosos y dicen, bueno, ¿y esto qué? Entonces con una palanca, con lo que sea, pues lo abrirán, harán cosas, igual acaban al final luego siendo ingenieros telemáticos, o sea, digamos que diseñan computadoras, pero en cualquier caso, digamos, ¿qué es lo que se puede hacer con el hardware? O sea, que mediante puertos externos o mediante otras posibilidades, pues es importante si el niño o la niña va a poder introducir otros contenidos aparte de los educativos, ¿no? en el mini ordenador, en la mini computadora que esté utilizando. Siguiente tema interesante. Va a poner el centro educativo cookies para facilitar, dicen los señores del aire, para facilitar y personalizar el uso de los ordenadores y para que se acceda más rápidamente a las páginas web. Las cookies es bien sabido que son, sin duda que facilitan, pero que son un elemento de control monumental de por dónde navega uno y por dónde circula. Entonces el centro escolar, su administrador de red, o sea, ya con esto llegamos a otro más, luego aludiré a él. 1 más 1 más el administrador de red. No hay red telemática sin administrador de red, con lo cual tenemos el niño, la computadora y el administrador de red. Este ya es el poder, o sea, entonces un poder tecnocientífico, un poder duro, severo, que por la seguridad hará lo que sea, establecerá unas normas monumentales para que no se le llene la red de virus, por ejemplo, o sea que, bien.
Y así, esto por lo tanto, el problema del diseño de las redes educativas telemáticas es un problema de política educativa muy fuerte, muy severo, ¿no? Entonces está muy bien, insisto, el 1+1, pero hay bastantes temas que tirando del hilo salen y algunos son complejos. Bueno, es un tema muy comentado también en estos artículos de la Revista Iberoamericana de Educación. Si computadora, teléfono celular, ¿por qué no una consola de videojuegos? Luego volveré sobre los videojuegos. Una tableta, yo desde luego optaría en este momento por la tableta, claramente. O sea, una tableta con puerto USB, como he dicho. Ahora, una tableta es muy cara, es muy cara, entonces habría que hablar con el fabricante de tabletas para que baje los precios. Negroponte no sé si fabrica tabletas, pero bueno, pues si no, siempre habrá otro Negroponte que fabrique tabletas y que esté dispuesto a vender millones de tabletas a precio más barato. O sea, digamos, y sobre todo si a continuación les vende también el software junto con las tabletas, o sea, coloca el software. Esto Microsoft lo compraba ya, o sea, digamos, con la tableta suya, Surface, ¿no? Bien. Con esto ya estoy entrando en lo de los señores del aire, o sea, es decir, hasta ahora habían salido la electricidad, pero ahora ya empezamos con señores más poderosos. Todavía no hemos llegado a Google, o sea que ni a Apple Macintosh. Bien, hay que prever, claro está, que va a haber otros futuros dispositivos de acceso, de procesamiento y de comunicación. Hay que tener en cuenta que hay una obsolescencia programada, o sea, es decir, en los celulares, vamos, una pila es rarísimo que dure 1 año y medio, 2 años. O sea, el grado de deterioro de las pilas de los propios celulares están diseñados ya así, o sea, están diseñados para que no duren más de una fecha programada. Con lo cual, digamos, estos mini ordenadores o el artefacto que se ponga en el 1 el 1 de la izquierda, el de la derecha, la computadora, ¿qué durabilidad va a tener en el diseño mismo del artefacto? Esto habrá que negociarlo con quien venda los ordenadores. O sea, entonces, si yo fuera, digamos, representante de algún ministerio, de algún departamento de educación, diría como mínimo 10 años. Como mínimo 10 años de durabilidad del artefacto este, ¿no? Un ordenador puede durar 10 años sin problema ninguno. Claro, para eso igual hay que poner Linux, o sea, como sistema operativo. Bueno, pues se pone Linux, o sea que hay países como Uruguay que ha puesto Linux y otros que no han puesto Linux, han puesto Windows o hay otros, creo que Portugal ha hecho su propio sistema operativo, ¿no? En el Magallanes, ¿no? Entonces son opciones diferentes, pero vamos, que ya no es 1+1, es 1+1 más el sistema operativo que va a operar con el 1 de la derecha, con, entre comillas, la computadora. Bien, entonces, claro, en el momento en el cual uno ya, digamos, ha hecho la contrata, por ejemplo, con alguno de los señores del aire, sea el que sea, lo normal en una autoridad pública es que haya convocado un concurso público y los concursos públicos se suelen resolver pues, por la oferta más barata. Yo estoy absolutamente en contra de que en temas educativos se cogiera la oferta más barata, porque entonces estamos simplemente usando valores económicos. Hay que introducir valores educativos, valores culturales, y habría que puntuar la durabilidad, por ejemplo, y no lo más barato como tal. Bien, y luego está el problema de la actualización, claro está. Habría que actualizar cada día o cada semana esas computadoras, como nos sucede a los usuarios normales, que es insoportable, o sea, insoportable literalmente, esta tendencia a la actualización. Vale. Bueno, ya pasó al software. Ya he mencionado lo de los sistemas operativos. Esto es una relación político-tecnológica importantísima. O sea, digamos, ¿con qué sistema operativo vamos? Yo soy partidario claro, es que no hay disco duro, no hay disco duro y por lo tanto no se puede partir el disco duro. Pero bueno, pues si hay memorias flash, 2 o 3 memorias flash diferentes de tal manera que cada cual elija su sistema operativo. El problema es que muchos autores, también en este número, recomiendan que profesores y estudiantes usen luego la misma aplicación informática y el mismo sistema operativo para poder interactuar más cómodamente. Entonces ahí tenemos un problema también de mucha envergadura. Bien. En cualquier caso, la dependencia de los productores, no he llegado al software educativo todavía no estoy en el software educativo, estoy en el software básico, vamos a llamarlo, ¿no?
bueno, procesadores de textos, procesadores de imágenes, procesadores de sonidos, de músicas, etcétera, de fotografías, puesto que estos tablets educativos en su momento saquen también fotos, que vamos, con la demanda que hay para sacar fotos y pequeños vídeos, muy poco éxito iba a tener un tablet educativo si no tuviera posibilidad de sacar fotos. Bien, en cualquier caso, está el problema gravísimo, gravísimo, que es la base del poder de los señores del aire, son las licencias de uso. O sea, el gran poder, hay dos fuentes de poder de los señores del aire. Primero, el control de qué hacen los usuarios, o sea, toda la información de sus datos personales, pero sobre todo de qué hacen, por dónde navegan, por dónde van, qué hábitos tienen tal, esa información es poder, pero la segunda gran fuente de poder es las licencias de uso, o sea, el hecho de que uno no es propietario jamás de su ordenador, del software, jamás, salvo que sea software libre o haya sido hecho pues, por una institución pública. Pero aún así esa institución pública, bueno, tendría que intervenir la OEI para que el Magallanes fuera compartido libremente por todos los países iberoamericanos. Y esto habría que hablarlo con el gobierno de Portugal, o sea, que habría que negociarlo con los diseñadores del software, ¿no? Bien, entonces, está el problema también, las licencias de uso es lo que justifica la metáfora de los señores. La metáfora de los señores obviamente es metáfora de señores feudales. Entonces, digamos, si uno trabaja, vamos a suponer, es un teletrabajador y utiliza una computadora para trabajar y su instrumento de trabajo no es suyo, su software no es suyo, sino que le ha sido alquilado por otro señor, entonces es una parcela, es un súbdito, o sea, digamos, depende tecnológicamente, pero depende en su propio trabajo de un señor, o sea, que es quien es el propietario de sus herramientas de trabajo. Esto, vamos, yo no voy a hablar de medios de producción, o sea, no voy a hablar de medios de producción, o sea que, pero vamos, esto de que haya que pagar a alguien una licencia para usar las herramientas de trabajo, pues no es broma, o sea, no es broma, y este es uno de mis grandes argumentos, digamos, para hablar de los señores del aire. Lo hacen todos sin excepción. Bien, entonces, ya he hablado de las cookies, o sea, lo de las cookies es complicado, o sea, se pueden poner cookies en ordenadores para menores, con autorización de los padres exclusivamente. No se hace, pero si un padre se pone estricto, o sea, si interviene un sistema educativo público, dice, que en el ordenador de mi hijo le vas a poner cookies. Vamos, yo tengo patria potestad y ni hablar, o sea, no tenéis autorización para hacerlo. Hay problemas jurídicos, hay problemas derivados, o sea que el 1 más 1 se va complicando enormemente en el momento en que llega el software. Y claro, un ordenador que no tenga software, pues es un ordenador tonto, o sea, 1 más 1 más ¿cuántos programas de software? ¿Cuántos y cuáles? ¿Y propietarios o no propietarios? Con licencias de uso, ¿por cuántos años? ¿A qué precio? Etcétera, etcétera. O sea que el 1 más 1 más software, esto plantea una serie de problemas endiablados. Bien, dejo lo otro. Bueno, hay las experiencias estas, esto en 2 comunidades autónomas en España, a Extremadura, hace ya unos 10 años, y Andalucía, crearon su propio software, un poco como Portugal, el Linux y el Guadalínez, y menciono el ejemplo de Andalucía, por cierto, porque Andalucía, por lo menos en el año 2007, no lo sé ahora, efectivamente entregaba ordenadores, o sea, uno a uno, pero no solo ordenadores, o sea, daba un paquete de hardware, daba 3 o 4 artefactos hardware a todo niño que estuviera escolarizado en la Comunidad Autónoma de Barcelona. O sea que el 1 a 1 puede ser 1 a 3 o 1 a 4, o sea que puestos a promover el desarrollo de las TICs en la escuela, pues computadora sin duda, teléfono celular sin duda también, consola de videojuegos también. Y bueno, tablet igual ya es redundante, o un tablet efectivamente que tenga todas esas funciones. ¿Cómo ando de tiempo, perdona? Vale, perfecto. Bueno, voy a ir más rápido. Y luego, en todos estos artículos que he leído estos días, aparece siempre el centro educativo tiene que intervenir. El centro educativo tiene que diseñar esas redes y el claustro de profesores tiene que intervenir, y si no participan los profesores y no lo aceptan, luego no se usarán las herramientas. Entonces, no voy a insistir sobre este asunto porque es obvio en presencia de todos ustedes. Pero insisto en el punto que a mí me parece clave y estratégico de la conexión centro-casa. O sea, eso es un dilema relevante, un dilema relevante de estructura. Bien, paso a lo siguiente.
ya el profesorado. Ya estamos llegando, entre comillas, al aula. Entonces, esto es obvio, hay que capacitar al profesorado antes de comprar las computadoras, hay que capacitar al profesorado por disciplinas, por edades, pendientes de la educación especial, en fin, todos ustedes saben muchísimo más que yo de estas cuestiones. No hay que olvidar que hay sectores del profesorado que tienen una resistencia, reticencia como mínimo, sino resistencia activa a las TICs, y están en su derecho, están en su derecho. Bien, hay que definir las competencias básicas del profesor. Por provocar un poco, lo llamo ya tecnoprofesor. O sea, es decir, como esto estamos hablando de tecnociencia, entonces los profesores tienen que convertirse en tecnoprofesores. Es decir, tienen que aceptar que son profesores solo si son hábiles usando unas prótesis tecnológicas que forman parte de ellos. Esto es la teoría de Bruno Latour del actor red. O sea, entonces... Y esto pues es así. O sea, el profesor tiene que evolucionar hacia tecnoprofesor. Bien, dejo... Los centros de formación de profesorado sería el lugar donde habría que convertir a los profesores en tecnoprofesores. El problema de la inversión del conocimiento es bien sabido, o sea que los niños y las niñas saben más del uso, y esto como está comentadísimo, no voy a decir nada. Todo esto hay que administrarlo. Menciono la resolución de conflictos, o sea, conflictos va a haber, y por lo tanto hay que prever, digamos, una entidad en el centro escolar o por lo menos en el sistema educativo que resuelva los conflictos. Hay que hacer el control y la evaluación del uso, hay que hacer muchas cosas. Está el problema de la financiación, hay que regular, hay otros problemas estructurales y hay que negociar con los señores de las redes, o señores del aire o señores de las nubes. Vamos, por cierto, nube no hay una, hay nubes, o sea, entonces nubes y propietarias, además convenientemente propietarias. La nube no es más que un macroordenador que está ubicado en, no sé, en Colorado, en el desierto de Colorado o donde esté, que son gigantescos y son perfectamente terrestres. O sea, pero la metáfora es brillante, ha tenido éxito y todos pensamos, estamos en las nubes. Bueno, llegamos a los compañeros y amigos. O sea, ya he dejado el uno de la derecha. O sea, se podrían decir más cosas, ¿no? Y paso muy brevemente al uno de la izquierda, a la persona, al niño, la niña. Entonces, hombre, navegar en grupo a cualquiera se le ocurre. O sea, es decir, navegar con los amigos. Si yo tengo un ordenador y tengo a mi hermano menor, voy a poner al hermano menor o a la hermana menor, yo soy la niña y mi hermano menor, ¿cómo no le voy a decir, oye, mira, aunque solo sea para prestigiarme como hermana mayor? O sea, que, entonces, mira qué maga soy yo, y claro, adquiero un prestigio absolutamente monumental. ¿Le vamos a prohibir al hermano que navegue con...? O sea, este uno ya son dos, y si es familia numerosa, ya son bastantes. O sea, y al final la familia está juntada en torno a la radio. Y tenemos N personas juntadas en torno a la mini computadora. Bien, luego está también, no hay que olvidar, que los niños y niñas, la inmensa mayoría, están sometidos a mensajes publicitarios continuos sobre los Androids, los smartphones, es decir, ellos que ven esos anuncios, los ven en televisión, los ven en las calles, al final se van a considerar pobres con este mini ordenador tan barato y con tan pocas... es decir, que igual estamos generando niños acomplejados, o sea, cuidado con eso, habría que estudiarlo previamente, habría que estudiarlo y ver efectivamente si a continuación el niño o la niña dice, hombre, yo aquí tengo mi computadora, pero claro, el vecino de al lado, su padre que es rico o su tío que le ha regalado un smartphone y hace muchísimas más cosas. Entonces yo estoy aquí haciendo el tonto, o sea, haciendo el tonto y soy de clase pobre, infopobre, o sea, desde el punto de vista clásico. Bueno, dejo esta cuestión también de la infopobreza, pero es un tema relevante. O sea, no nos vaya a salir el tiro por la culata intentando eliminar la brecha digital. Generemos otra brecha, también digital, por cierto, pero además social, ¿no? Una brecha además de envidias, de odios, etcétera, etcétera, o de desprecios olímpicos. Bueno, tú tienes este ordenador de la escuela, o sea, eres un pobre, o sea, en cambio yo mira lo que tengo, o sea, el de última generación, ¿no? Bueno, de los familiares ya he hablado, o sea que no voy a decir nada, que tengo que llegar a una cosa que es esta, o sea que con esto yo ya doy por terminada la cosa. Entonces, desde mis hipótesis, que son hipótesis conceptuales y que uno se puede equivocar, por supuesto, pero yo distingo estrictamente entre el aula, esto es un aula, por lo menos una sala de conferencias, y la red, o sea que
la red educativa telemática. Entonces, como voy a citar a Inés Dussel, que define lo que es el aula. Entonces, a mí, como filósofo y como matemático, si no hay una definición de por medio, no sé de qué se está hablando. O sea que, entonces, como no me entero, entonces esta señora dice, que acaba de intervenir, en un trabajo anterior, escrito con Marcelo Caruso, definimos el aula como una estructura material y una estructura de comunicación entre sujetos, en 1999. Su estructura material viene definida por la arquitectura, el mobiliario, los recursos disponibles y los seres humanos que la habitan. Y luego concluye, una página más adelante, que el espacio del aula se está redefiniendo tanto en su estructura material como en sus formas de interacción. Ya no hay un solo eje de interacción controlado por el profesor, sino una comunicación múltiple que exige mucha más atención y capacidad de respuesta inmediata a diversos interlocutores. Bien, mi argumento al respecto, que proviene de mi formación matemática, es que aparte de la estructura material, pues es muy cierto todo lo que dice Inés, ¿no? Pero aparte de la estructura material y la estructura comunicacional, que las dos cambian radicalmente cuando llegan las TICs, hay una estructura previa que es la estructura topológica y métrica. Entonces cambia, Inés, el espacio, la estructura del espacio. Y entonces la materialidad cambia, las formas de comunicarse también, pero es que en una red no hay ni interior ni exterior. Y la métrica no pinta nada. O sea, aquí la distancia a la que estamos es fundamental. La distancia a la que están dos ordenadores dentro de una red es irrelevante por completo, ¿no? Entonces, en el momento en el cual estamos en el tercer entorno, no hay aula. No hay aula, no puede haber aula, si de verdad estamos en el tercer entorno. Aulas hay, pero en el segundo entorno. En el tercer entorno estaremos en una red. En una red no tiene ni interior ni exterior, son nodos interconectados, independientes de la distancia, ¿no? Por lo tanto, la educación TIC, la educación, la propia, una cosa son las TICs como ayuda en el aula, y otra cosa es la enseñanza en el tercer entorno, la e-enseñanza y el e-learning, ¿no? Bueno, pues este es el argumento fundamental que yo quería dar, y con esto pues yo ya lo doy prácticamente por terminado el asunto. Es decir, que mi pronóstico es que se irá caminando hacia una escuela red. O sea, la escuela va a permanecer, la escuela con aulas va a permanecer. La escuela red, como hoy digo, será sin aulas, y ayer dije, será sin clases y sin horarios. Sin horarios, ¿por qué? Pues porque funciona 24 horas al día y 365 días al año, con lo cual esa escuela está abierta siempre. Entonces, hombre, igual es significativo a qué hora el niño o la niña ha hecho tal cosa en su computadora, pero en cualquier caso, que eso tiene que estar abierto las 24 horas del día y todos los días del año, eso es clarísimo, por la propia estructura topológica. Es decir, que termino y ahora sí, digamos, las TICs no solo transforman el espacio, sino transforman el tiempo. El tiempo social, el tiempo social. Entonces, esta organización del tiempo industrial, de la cual yo ahora estoy pendiente, porque sale el avión y no lo puedo perder, pero es una organización del tiempo industrial, con un artefacto industrial. Ahora yo tengo que ir en un artefacto industrial, que es un coche, a coger otro artefacto industrial, que es un avión, y entonces el tiempo es el tiempo y los atascos de tránsito son los atascos de tránsito. En cualquier caso, eso no sucede en el tercer entorno. O sea, en el tercer entorno, teóricamente, hombre, se pueden bloquear, ser más rápidas o más lentas las redes, ¿no? Pero la distancia es completamente irrelevante y el estar en un recinto o en otro es también completamente irrelevante. Quiero decir con ello que implementar las TIC en la educación consiste en generar una escuela sin redes. Una escuela, perdón, sin redes. Nada, muchas gracias por su atención y ahora comentamos todo lo que quieran.